Buenas noches. Mi nombre es Fernando Delgado y el día de hoy vamos a dar inicio al módulo de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Este módulo es un módulo introductorio, es un módulo principalmente que tiene una característica de repaso. En este módulo vamos a tocar los puntos que están en el balotario. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo. ¿Sí? El balotario, básicamente en el área de Derecho Constitucional y Procesal, está diferenciado por dos grandes grupos. Uno que es la estructura del Estado peruano, con un desarrollo muy sucinto de la Constitución, y un segundo elemento, un segundo grupo es aquel destinado a la jurisdicción constitucional y a los denominados procesos constitucionales. Así que este módulo que vamos a desarrollar el día de hoy hasta las 9:30 de la noche es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tiene muchos contenidos, ¿de acuerdo? Este tipo de preparación para el acceso, tanto para la magistratura como para el notariado, tiene siempre una dificultad. ¿Cuál es? Que hay demasiados temas, ¿de acuerdo? Y que estos temas, principalmente por el hecho de tratarse de jurisprudencia, de precedentes vinculantes, involucran una buena cantidad de datos. Por lo que yo no voy a ahondar en muchos casos en temas doctrinarios, en temas históricos. No es mi intención desarrollar una clase magistral con ese enfoque, es principalmente desarrollar con ustedes aquellos datos o aquellas referencias que consideramos nosotros indispensables para que ustedes puedan enfrentar de manera favorable el examen. Así que si en algún momento no hacemos algunas precisiones con respecto a legislación, con respecto a doctrina, es que probablemente eso no esté contenido en el balotario, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de ello, si hay alguna duda, alguna interrogante, por favor háganla saber. Yo he traído bastante material para compartir con ustedes, he traído material complementario, hemos traído también una balota desarrollada, me parece que se la han entregado, si no es así se las van a enviar por correo, pero también vamos a hacer una incidencia en el tema de precedentes vinculantes que consideramos que es lo que podría ir en el examen. Porque el tema primero, el tema de constitución, poder político, estructura del Estado, es un tema, digamos, de cátedra universitaria. Es un curso principalmente, son los temas que se ven en la Facultad de Derecho. Claro, hay algunas precisiones que hay que hacer, pero la clase principalmente se va a versar en el segundo módulo, que significa justicia constitucional. Bien, el primer punto de la balota es constitución política del Estado. ¿Qué es la constitución política del Estado? ¿No? Algunas precisiones con respecto a este punto. Una constitución política del Estado es ante todo una ley. Una ley es una categoría jurídica, un elemento normativo que tiene elementos de coerción, de generalidad, pero esta ley de carácter fundamental tiene una condición especial, que la diferencia de las otras normas o de los otros contenidos normativos. La Constitución es una ley pero de carácter fundamental. ¿Y por qué se dice que es de carácter fundamental? Porque básicamente, bajo sus contenidos mínimos, estructura dos cosas. La estructura jurídica del Estado y el establecimiento de catálogos mínimos que se llaman derechos fundamentales. Esta ley de carácter fundamental recibe este nombre por una razón. ¿Por qué? Porque la fundamentalidad es aquello que le da esencia, que le da sentido, que le da fundamento. Es una situación contingente. Una constitución es una norma de carácter necesaria e indispensable para el desarrollo jurídico de un país, porque en esta se encuentran estos dos contenidos mínimos. Sin embargo, esta fundamentalidad también genera otro tipo de característica. ¿Cuál es? La Constitución es una norma de carácter fundamental, pero también es una norma que establece funciones. ¿Pero funciones en qué ámbito? Funciones en el ámbito de los poderes públicos. Una antigua doctrina, que era la separación de poderes, planteaba la existencia de tres poderes, ¿se acuerdan? Legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo es el poder que está encargado de ejecutar, planificar y delinear la política estatal del Estado, ¿de acuerdo? Y está conformada por ejecutivo y los distintos sectores productivos del Estado, llámese ministerios. El legislativo es el poder del Estado que se encarga de básicamente elaborar es la que se encarga de realizar esta labor normativa de legislación, pero también tiene una función de fiscalización y también
de establecer mecanismos de control con los otros poderes. Y el judicial, el poder que administra bajo criterios de exclusividad e indelegabilidad, lo que se llama la justicia ordinaria. Entonces, la primera función de una constitución, vinculado al tema de la fundamentalidad, es que esta establece funciones, ¿de acuerdo? Competencias y funciones. Y de una lectura de la Constitución van a ver ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿a qué función realiza, por ejemplo, el Ministerio de Economía? Se encarga de desarrollar la hacienda pública, de ejecutar la política monetaria, de empréstitos y la política económica del Estado. ¿Y dónde está eso? En la propia Constitución. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, ya no el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte? Se encarga de realizar o de ejecutar la política vial, de mantenimiento de carreteras y demás. Entonces encontramos en una primera parte de la Constitución competencias y funciones. ¿De acuerdo? Competencias y funciones. Pero además también la Constitución es una norma de carácter fundamental porque realiza una labor de jerarquización de los entes del Estado. Jerarquiza. Habíamos dicho hace un momento que estos tres poderes, esta visión de la separación de poderes, ninguno puede ser más importante que el otro, ninguno puede tener más poderes que el otro. Todos deben tener siempre un equilibrio político y un equilibrio contenido en la Constitución. Sin embargo, vemos que existe pues en la Constitución Política del Estado una suerte de jerarquización. Es decir, el primer término son poderes, el segundo término son sectores productivos, lo que se llama ahora ministerios. Y en un tercer nivel encontramos ¿qué? Encontramos la distinta configuración del Estado peruano. Llámese órganos constitucionales, llámese también OPDs, llámese también otro tipo de instancias, lo que se conoce como órganos u organismos constitucionales autónomos. Esta labor de jerarquización también es importante porque establece una suerte que los entes que forman el Estado peruano tienen funciones y competencias, pero también tienen un sistema de jerarquías. Entonces, este segundo elemento de la Constitución establece jerarquías. Esta jerarquización, entonces, establece que una suerte de coherencia legislativa, y a eso se refiere la famosa pirámide kelseniana, ¿no? La Constitución, esta es la base del sistema jurídico peruano, ¿no? En segundo lugar tenemos los tratados de DDH, en tercer lugar tenemos las leyes constitucionales, de ahí tenemos las leyes orgánicas y de ahí tenemos las normas de carácter administrativo. Y en último lugar tenemos los laudos y las sentencias. Esa es la jerarquía, esa es la estructura. Sin embargo, estos últimos años, esa visión de Estado peruano ha cambiado el día de hoy. Y eso se debe mucho a que la Constitución Política del Estado ya no es únicamente esos dos elementos, parte dogmática y parte programática. ¿De acuerdo? Ya no es solamente esos dos elementos. La Constitución Política del Estado ha variado sustancialmente en los últimos años a raíz de una serie de criterios emitidos por el Tribunal Constitucional. Pero eso vamos a ver ahorita en una presentación. Entonces, la Constitución Política del Estado es la norma de carácter fundamental. Es una ley, perfecto. Una ley que tiene y que se diferencia de otras leyes por las siguientes consideraciones. La primera es que es una ley que no ha seguido el mismo íter, el mismo camino legislativo que las otras normas. ¿De dónde se origina la Constitución? De un poder constituido, y ese poder constituido se origina de un poder constituyente. Es decir, una Constitución no sigue el mismo íter, el mismo camino, el mismo sendero de la producción legislativa, sino que tiene un nacimiento especial. Ese se origina en base al poder constituido, que a su vez es creado por el poder constituyente. ¿Cuál es el poder constituyente? ¿Cuál es el poder constituyente? Aquella capacidad originaria que tienen los ciudadanos en base a la soberanía popular y la representación, elegir a sus representantes, convocar una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente, que se considera Congreso Constituyente o un Congreso, elabora un proyecto constitucional. ¿De acuerdo? Esos son poder constituyente y poder constituyente. Sin embargo, la Constitución Política del Estado no solamente tiene esta parte programática que se conoce estructura jurídica del Estado, sino también tiene la parte dogmática. La parte dogmática se refiere a ¿qué?
al establecimiento y enumeración de los derechos fundamentales. En su artículo 2 reconoce que todos los derechos ahí contenidos son derechos fundamentales, desde el inciso 1 hasta el inciso 27 de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué se entiende por derechos fundamentales o cómo conceptúa el legislador un derecho fundamental? Un derecho fundamental es aquel derecho que requiere por parte del Estado un mayor nivel de protección, pero además también este derecho fundamental es axiológicamente y éticamente representa un imperativo ético del Estado. Un derecho fundamental, a diferencia de las otras categorías jurídicas del mismo nivel, llámese derechos constitucionales u humanos, significa y constituye un imperativo ético-jurídico por parte del Estado, en su cumplimiento y en su implementación. Esta primera parte de la Constitución, que conocemos como parte dogmática, tiene entonces derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales ahí contenidos son axiológicamente distintos, tienen distintos contenidos, distinto valor, claro está. Comparemos la vida humana, por ejemplo, con el derecho a un debido proceso. No tiene mayor comparación. Todos los derechos son ahí fundamentales, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el artículo 3, este importante artículo 3, encontramos una cláusula interesante. Esta cláusula se conoce como los derechos no enumerados, o la cláusula abierta de derechos, ¿sí? El artículo 3, aquel que hace referencia al texto siguiente. No todos los derechos contenidos en la Constitución, los derechos contenidos en la Constitución anteriormente nombrados no son todos, sino aquellos que se fundan en la dignidad del hombre, sino aquellos que se fundan en la soberanía popular y aquellos que se fundan en la fórmula republicana de gobierno. ¿De acuerdo? El artículo 3. De este artículo 3, además encontramos esta primera enumeración, ¿no? Es decir, todos los derechos que se fundan en la dignidad humana, ¿qué tal? Todos los derechos que se fundan en la dignidad humana, todos los derechos que se fundan en la soberanía de gobierno, en la soberanía popular y en la fórmula republicana de gobierno tendrán la condición de ser derechos fundamentales, y así lo reconoce la Carta Política. Sin embargo, el artículo 3 tiene 3 contenidos. Vamos a escribirlo por acá. No sé si... Este es pizarra, ¿no? Bien. Vean. Este artículo 3 no pinta. Mónica, ¿tendrás un plumón que pinte? ¿Plumón que pinte? Sí, pero no pinta ninguno de los dos. Bien. Este artículo 3 tiene 3 contenidos. El primer contenido son los denominados derechos no enumerados. ¿Sí? El segundo contenido es lo que se llama cláusula abierta. No se nota, ¿no? Y el tercer contenido de este artículo 3 es lo que se denomina la manifestación de un derecho no enumerado. Derecho no enumerado. ¿De acuerdo? El artículo 3 tiene 3 contenidos: los derechos no enumerados, la cláusula abierta y la manifestación de un derecho no enumerado. Esta primera, derechos no enumerados, dice, es una precisión el artículo 3. No todos los derechos, no solamente son considerados derechos fundamentales los que están considerados en la Carta Política, sino aquellos que se fundan en la dignidad humana, en la fórmula republicana de gobierno y en la soberanía popular. Es decir, cualquier derecho que se vincule directamente a este contenido mínimo tendrá la condición de derecho fundamental, ¿de acuerdo? Y así es considerado por el legislador. Cualquier derecho que se funde en la dignidad humana. Por lo tanto, es una cláusula que de alguna manera optimiza un derecho fundamental. Un segundo elemento es esta cláusula abierta de derechos. Es decir, un mecanismo por el cual un derecho
no fundamental, sino un derecho constitucional, ¿de acuerdo? Es incorporado a la Constitución Política del Estado porque el Estado peruano y la Constitución ha reconocido en su artículo 56 la vigencia de los tratados como normas introductorias en los derechos humanos. ¿Qué dice el artículo 56? Todo tratado que forma parte del Estado peruano entrará en vigor si es que sigue el procedimiento siguiente. Será aprobado por el Congreso y este dará cuenta ¿a quién? Al Ejecutivo. Para que un tratado forme parte de la norma peruana, el tratado debe ser reconocido, aprobado por un procedimiento. ¿Y cuál es este? Se aprueba por el Congreso y el Congreso da cuenta al Ejecutivo. Entonces, cualquier derecho fundamental que haya sido reconocido en un tratado internacional o haya sido recogido en una jurisprudencia por alguna corte, algún tribunal constitucional, entrará directamente al texto de derechos fundamentales. Por ejemplo, la Corte Interamericana hace un par de meses atrás reconoció el derecho al acceso al Internet como un derecho fundamental. Ese derecho automáticamente entra a formar parte de los derechos fundamentales a los cuales la Constitución Política hace referencia en este artículo. Cualquier derecho entonces que entre a formar parte por un tratado internacional, entonces formará parte de esta enumeración abierta de derechos. Eso es lo que se conoce como la cláusula abierta. Si el día de mañana, por ejemplo, el Estado peruano suscribe un tratado internacional que reconoce, por ejemplo, el derecho al agua como un derecho fundamental, este derecho no se requeriría que sea debidamente positivizado o concretizado en la Carta Política. ¿Qué se requeriría? Que el Estado peruano celebre un tratado un tratado multilateral, y entonces este derecho automáticamente entra a formar parte del plexo duro de derechos fundamentales. Esto se conoce como cláusula abierta de derechos. Y el tercer elemento es la manifestación de un derecho no enumerado. Ahí encontramos un tema mucho más complejo que requiere una explicación de carácter jurisprudencial. Hay derechos que son enumerados y hay derechos que son contenidos por cláusula abierta. Pero algunos derechos contenidos en estas dos primeras cláusulas, porque en el fondo son cláusulas, derechos no enumerados y cláusula abierta, son derechos de alguna manera propios. Las manifestaciones jurisprudenciales, los distintos desarrollos en el ámbito de las sentencias de los tribunales, entonces reconocen que los derechos fundamentales tienen un componente dialéctico, es decir, que cambia. Un derecho fundamental también puede cambiar, también puede mutar, también se convierte en otro derecho. Acá hay dos casos muy claros. Uno de ellos es el que se llama el derecho al plazo razonable. Un derecho fundamental que no lo encontramos en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, el derecho al plazo razonable ha sido reconocido por múltiples decisiones jurisprudenciales, ya sea Corte Interamericana en San José, Costa Rica, Corte de Estrasburgo en la Corte Europea, y ya sea también tribunales internacionales. ¿De acuerdo? El plazo razonable. Sin embargo, el plazo razonable tiene su contenido ¿en dónde? Su contenido esencial ¿dónde? En el debido proceso. En el debido proceso. En la institución del Dual Processing Law, o también conocido como tutela judicial efectiva o tutela procesal efectiva. Es decir, el plazo razonable es un contenido esencial ¿de qué? Es una manifestación de un derecho fundamental, debido proceso. Por lo tanto, ese derecho forma parte del artículo 3, derecho no enumerado, porque se conoce como una manifestación de un derecho no enumerado. Otro derecho, por ejemplo, también reconocido vía jurisprudencia, el derecho de objeción de conciencia. Ese derecho que impide a un ciudadano, impide a una persona el hacer o un hacer por una cuestión de carácter religioso. Es un imperativo ético-moral que le impide hacer algo. Por ejemplo, los pastores, algunas religiones, por ejemplo, impiden que se realicen transfusiones de sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que se llama derecho de objeción de conciencia. Ese objeción de conciencia. Y esto está desarrollado en un expediente del Tribunal Constitucional, expediente 859-2005 PATC, proceso seguido por Lucio Valentín Rosado Aranaque. ¿De acuerdo? Lucio Valentín Rosado Aranaque, que desarrolla por primera y única vez en la jurisprudencia peruana el derecho de objeción de conciencia. ¿Cómo no? 859-2005 PATC. 859-2005 PATC, Lucio Valentín Rosado Aranaque. Bien,
Entonces, esta es una manifestación de un derecho no enumerado. Entonces, el artículo 3 es importante. A veces lo pasamos por alto los abogados y decimos, no, es una referencia a la dignidad humana y nada más. No, pero es importante porque tiene 3 elementos, estos 3 contenidos, ¿de acuerdo? El concepto de constitución, entonces, ha sido ya ampliado, ya ha sido superado por la jurisprudencia. Ya no es únicamente el elemento formal de que la constitución política del Estado, recordemos, norma de carácter fundamental, norma que jerarquiza, norma que establece funciones, sino además también la constitución política del Estado tiene nuevos contenidos a partir de una lectura de la jurisprudencia. Mónica, ¿tendrás un plumón? Por favor. Vamos a diseñar ahora el concepto de constitución dentro del punto de vista jurisprudencial. Un segundo. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Ah? ¿Cómo no? Sí. ¿Estoy yendo muy rápido? Es que la verdad son un montón de temas que hay que tocar. Yo quisiera entenderme y hacer mayores comentarios a esos temas de acá, pero la verdad hay un montón de temas que hay que tocar el día de hoy. Y estamos haciendo algunas precisiones básicas sobre el tema constitucional, para no perder de vista esta materia. Bien, habíamos visto entonces, mientras que me está en el plumón y la mota, vamos a ver si lo podemos limpiar acá, que la constitución política del Estado pues tenía 2 contenidos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles eran? Dogmático y programático. Sin embargo, a nivel de jurisprudencia, a nivel de la jurisprudencia del TC, estos contenidos se han ampliado. ¿Y cuáles son?